La herramienta de inteligencia artificial que usas hoy es desechable. Mañana sale una mejor y la cambias sin pensarlo. Lo que no se reemplaza es tu memoria. Todo lo que la IA aprendió de ti. Y sí, tus IAs hoy tienen memoria. Puede que ChatGPT te recuerde, puede que Cloud te recuerde. Pero pregúntate una sola cosa. ¿Esa memoria la controlas tú? La respuesta es no. A veces se acuerda, a veces la ignora y nunca sabe bien qué guardó. O sea, es una caja negra. No ves lo que anotó de ti. No lo puedes editar y guarda lo que ella decide. Y más encima está encerrada en su propia caja. Lo que le enseñaste, por ejemplo, a Cloud, ni ChatGPT ni Gemini se entera. Y si te mueves a un modelo open source como Llama o DeepSeek, que de hecho arrancas tú mismo, adivinas, corres de cero otra vez. Cada herramienta su propia caja. Cambias y explicas todo de nuevo. Así que no es que te roben la memoria, es mucho peor. Tienes una memoria que no controlas, que olvida cuando quiere, que no ves y que no te puedes llevar. Lo único que de verdad no se puede reemplazar es manos de otros. Llevo varias semanas dándole vuelta a esto. Un cerebro que puedes controlar tú y no te lo voy a contar con diapositiva, así que mira esto. Esto que armé es un cerebro, uno solo y en mi propia nube. Y la gracia no es tenerlo, la gracia es de dónde le hablas. Porque de hecho a este cerebro le hablan 6 puertas distintas. 3 IAs de las empresas que más compiten en el mundo. Cloud, Gemini y ChatGPT, más 2 agentes que corren en producción con ADK y A2A en una Cloud Run. Y también tenemos un chat en Google Workspace donde le puedes escribir a estos agentes que tenemos en producción directamente. Los 6 van a estar leyendo y escribiendo en la misma memoria, la mía. Y esto es algo súper importante. Cuando cambias algo en una de las puertas, automáticamente se va a ver reflejadas en las otras. Al instante, eso no existe hoy. Imagínense que le están escribiendo a ChatGPT y después un desarrollador puede consultar qué fue lo que guardó ChatGPT en el cerebro o un agente en producción y luego un desarrollador que lo consulte y pueda continuar el trabajo. Acá hay una sola caja y es tuya, tu propio harness. Acuérdate de esa palabra porque al final te va a hacer clic. Y ojo, que son 6 las que yo armé, pero podrían ser muchas más. Cualquier herramienta que hable con el estándar abierto MCP es una puerta más. O sea, imagínense eso. Si el día de mañana sale una herramienta nueva que te encante, la enchufas y ya tiene todo el contexto, tiene toda tu memoria y ya puedes colocarte a trabajar sin estar amarrado a nadie. Y acá viene algo súper fino que muy poca gente lo piensa. Como en esta solución la memoria no depende del modelo, puedes intercalar el modelo que te convenga en cada puerta. Uno caro y súper potente donde realmente lo amerite. Y otro barato o alguno open source para cosas rutinarias que necesites. O sea, eliges el modelo por tareas y por costo. La memoria es siempre la misma, la tuya. Y así no pagas el modelo más caro para todo. Pagas por lo que de verdad lo necesites. Y esto es solo el principio porque imagínate los otros videos que se vienen en este canal. El modelo es el empleado y la memoria es la empresa. Hoy te muestro cómo dejar de regalar tu empresa. Y para que no me creas de boca, quiero que te fijes en algo. Voy a escribir ahora una nota en Cloud Code. Esto lo escribí en una sola puerta y la vas a ver reaparecer esta nota en las otras puertas a lo largo del video, sin que yo se lo pase a nadie más, así que acuérdate de eso. 5 cosas que vas a ver en este video. La primera, las IAs de Google, Anthropic y OpenAI leyendo el mismo cerebro. Y el momento en que le cortas el acceso a una,
en vivo, sin que las otras se enteren. La número 2, que le voy a preguntar al cerebro por un problema y que razone. Me va a dar la causa raíz citando fuentes y además va a ser súper transparente en lo que no sabe. El número 3 van a ser dos agentes en producción que trabajan y escriben solos en este cerebro, que de hecho está construido con ADK y A2A y desplegados en Google Cloud. Y el número 4 va a ser que vamos a escribir por Google Chat para comunicarnos con estos agentes productivos. Y al final te voy a decir de dónde salió la pieza base de todo esto, porque el motor lo liberó alguien que ni siquiera te imaginas. Y que de hecho llegó a la misma conclusión que vengo repitiendo hace meses en este canal. Pero ojo que esto es solamente una parte, porque todo lo que está alrededor de él, el harness, lo construí yo. Así que esa la guardo para el cierre. Y te soy honesto, hacer que todas estas herramientas que compiten a muerte conversen y se conecten al mismo cerebro al mismo tiempo es de lo más potente que he construido en este canal. Así que quédate hasta el final porque esto se va a ir colocando mucho más interesante minuto a minuto. Y ojo que todo lo que veas en este video va a estar disponible en mi comunidad de Skool. Suscríbete que estamos construyendo cosas que no vas a ver en ningún lado. Y además me tiene muy feliz todas las personas que ya se han unido, así que muchas gracias por todo eso. Volvamos al dolor porque es mucho más profundo de lo que parece. Tú, lo más probable es que uses varias IAs. Una para programar, otra para escribir y otra para buscar. Y cada una tiene su propia memoria, en su propia caja y que no le presta y que no se la presta a nadie más. Y acá va algo que se pierde en el ruido. Hoy casi todas las conversaciones de IA giran en torno a los coding agents y en particular de Cloud Code, que es uno de los más conocidos, y hay tanto marketing, tanto contenido dando vuelta que pareciera que la IA se redujo solamente a eso. Y no, lo que está pasando de fondo es mucho más grande. Y una de esas cosas tiene que ver justo con esto, con la memoria. Y por eso vives en un loop de reexplicar. Por ejemplo, le cuentas a la IA tu proyecto, tu stack, cómo te gusta en general trabajar y al rato necesitas otra para otra tarea y le tienes que explicar exactamente lo mismo de cero. Y al día siguiente con la otra que sea, tienes que hacer exactamente lo mismo. ¿Y sabes por qué no lo arreglan? Porque a ver, no es un problema técnico, sino que es un problema de negocio. Son competidores, o sea, ninguno tiene el más mínimo incentivo en pasarle tu perfil al de al lado. Que tienen repartida la memoria en cajitas que no se hablan. Esto es a propósito porque piénsalo de esta manera. Mientras más memoria acumulas en su caja, más difícil de cambiarte. Y esa es la correa. Así que lo que vamos a hacer hoy es sacar la memoria de la caja de ellos y dejar todo esto disponible en una sola caja, pero que es la nuestra. Y lo que vamos a hacer es que todas las IAs se comuniquen a esta caja. Imagínate, dejaron de ser individuales y lo que vamos a hacer ahora que todas se comuniquen a nosotros, a nuestra caja, a nuestro cerebro. Por lo tanto, vas a tener contexto de todo. Ahora seamos honesto con lo que te venden. Conecta tu IA a tus notas y sabrá todo de ti. Y la demo es siempre igual. 10 notas de juguete, un grafo bonito girando y un mira, me recuerda. La pregunta seria que separa lo que es humo de un sistema es ¿qué pasa en el día 30 con varias IAs a la vez? Cuando, por ejemplo, le cortas el acceso a una o cuando borras toda la base. Este video es del día 30. Aunque, un aviso honesto, la empresa que vas a ver acá es ficticia y se llama Neira Labs. Es inventada y con datos de demostración por cosas obvias, pero el sistema es de verdad. Corre en la nube y las veces que se me rompió todo esto también fueron de verdad. Todo esto te lo voy a mostrar porque enseñan mucho mejor que cualquier demo perfecta. Y ojo que esto es el mismo cerebro que yo ocupo para mis cosas, solamente que lo adapté para ustedes. 3 cosas que rompen la intuición.
La número 1, los archivos van abajo y no arriba. Y la base de datos no se respalda, sino que se reconstruye desde tus archivos. La base es un empleado reemplazable. Tus archivos son la empresa. La número 2 es que el cerebro no solamente guarda, sino que también razona, y eso cuesta centavos, no una fortuna, aunque debería. Y número 3, la capa que casi nadie arma, la gobernanza. Conectar las IAs a una base es plomería. Cualquiera lo hace. Lo difícil, ¿quién escribe dónde? ¿Y qué pasa cuando 3 IA rivales escriben en la misma memoria? Eso se controla con identidad y permisos por puerta. Y te lo voy a ir demostrando a lo largo del video. Oye, y ojo que acá nada de bowls de juguete. Voy a montar esto de cero. La puerta segura, las 6 entradas, y lo vas a ver funcionando. El paso milimétrico te lo dejo en la comunidad, y acá vas a ver el sistema vivo. Una decisión antes de construir. El cerebro podría vivir en mi notebook, pero si vive en mi máquina, se duerme cuando lo cierro. Una memoria que dependa que tu computador esté prendido no es memoria. Por eso va en la nube, nunca se apaga. En tu máquina pasan las cosas cuando tú estás. En la nube pasan solas. Un trabajo cada noche sin que toques nada. No es para que andes más rápido, sino para que dejes de depender. Y la máquina donde va a vivir el cerebro no la voy a crear cliqueando en 1000 pantallas. La voy a levantar con Terraform, infraestructura como código, para hacerlo súper sencillo. Así que Terraform Apply, fíjense, así de rápido. Una máquina que la vamos a disponibilizar en Google Cloud y con la capa gratuita para nuestro cerebro, que va a estar disponible 24/7. Pero ojo que esta máquina es chica, tiene 1 GB de memoria. Así que la pregunta es, ¿le cabrá un cerebro entero con una base de datos? Lo vamos a ver pronto. Oye, pero obviamente ustedes pueden disponibilizar máquinas mucho más grandes dependiendo de. Súper, el cerebro ya corre, pero está solo. Para que le hablen los agentes hay que abrirle una puerta a internet. Y de hecho acá casi todos lo hacen mal porque abren un puerto de su máquina a todo el mundo. Yo en este caso no abrí ninguno. Usé un túnel de Cloudflare. O sea, mi máquina hace una llamada de salida y deja la línea abierta, pero desde adentro. Nadie entra, todo sale. 0 puertos abiertos. Vamos a hacer un curl a braindemo.nicolasneira.com/health. Y fíjense, ahí ya nos da el ok. Estaríamos, lo voy a hacer más bonito ahora, voy a hacerlo con JQ y listo, ya estaríamos ok, está todo respondiendo como corresponde. Y aunque el túnel en sí es muy seguro, pero Cloudflare igual ve pasar tu tráfico. Es un intermediario de confianza. Ustedes me podrían preguntar si es que hay algo más soberano. Y la respuesta es sí, una red privada donde nadie en el medio ve nada. Y en este caso, ¿por qué yo escogí Cloudflare? Porque voy a conectar agentes que corren en la nube, y eso necesitan una puerta pública pero bien gobernada. Así que es una decisión consciente, y el control de acceso de verdad que no lo hace el túnel, lo hace la siguiente capa. Y ahora enciendo el cerebro adentro de la máquina. Me voy a conectar por CCH a la máquina que acabamos de crear, y luego vamos a ingresar al path del cerebro y vamos a hacer un docker compose app -d. Listo, ahí está corriendo, y ahora vamos a ver cuánta memoria ocupa. Ahí está el cerebro completo, base de datos incluida, menos de 200 megas en una máquina gratis que nunca se apaga. Obviamente que esto para uso personal, para empresas grandes, van a tener que tener máquinas mucho más grandes. Eso es algo obvio. Depende mucho los usos que le quieran dar ustedes. Este es el cerebro de una empresa. En este caso, Neira Labs. Tiene su servicio, su gente y un problema feo para colocarlos en contexto. Hace un par de semanas se le cayó la plataforma entera. Y les voy a dejar acá el sitio del cerebro para que vayan familiarizándose y lo vayan viendo cómo es.
Acá les voy a mostrar los incidentes, las decisiones, el equipo, los servicios de pago y sobre la misma caída que les estaba comentando. Pero fíjense que si son observadores se habrán dado cuenta que hay un apartado que dice canal de YouTube de Nicolás. Y fíjense que si hacemos clic ahí va a aparecer lo que escribimos en Cloud Code antes de empezar todo esto. ¿Y qué dice el canal de YouTube de Nicolás? youtube.com/Nicolás Neira García, escrito por Cloud Code. O sea, ya está funcionando. Y lo que les muestro acá es el frontend de nuestro cerebro para que todos puedan consultarlo de una manera sencilla. Ahora viene algo súper entretenido. Imagínense un jefe que detecta que hay un problema con el sistema de pagos, que lo encuentra lento o algo está pasando. Él no es técnico, él no sabe de nada, él solamente quiere informar. Y esto va a estar muy bueno, así que vamos. Deja anotado que el servicio de pagos anduvo lento hoy en la mañana, por favor. Y fíjense que dice Otto que registró el informe en el Slug informes lentitud servicio de pagos. Y esto está súper bueno porque ahora lo que vamos a simular es que un desarrollador, que si es un perfil técnico, va a preguntar si es que hay algo nuevo o raro reportado sobre el servicio de pagos y que revise el cerebro. Así que va a estar muy bueno. Y fíjense, sí, revisando el cerebro, lo nuevo de hoy sobre el servicio de pago es esto. Informe de lentitud en servicio de pagos. Se registró la lentitud durante la mañana de hoy. Lo raro lo escribió un agente ADK en Cloud Run. Dice que no es una persona. Esto podríamos perfeccionarlo. De hecho, lo más probable es que lo deje listo dentro de la comunidad de School, porque justamente tiene relación con el perfilamiento de las personas. Esto ya lo vemos, o sea, de hecho esto nosotros ya lo solucionamos en uno de nuestros videos que está en el canal, que habla sobre el perfilamiento de Google Workspace. Así que si es que no lo han visto, vayan a verlo después de terminar este video. Pero es 100% solucionable. ¿Se dieron cuenta lo entretenido de esto y cómo les podría ayudar a su empresa? Una persona que no es técnica escribe a través de un asistente en Google Chat que está asociado a agentes productivos y que puede leer o escribir el mismo cerebro que un desarrollador o alguien más técnico pueda manipular para solucionar problemas. O sea, está fantástico. De hecho, podríamos quizás asociarlos con tickets, ver la severidad de todo este tema. O sea, se pueden hacer cosas muy entretenidas. Subamos la apuesta. Ya viste a Otto tocar el cerebro. Ahora lo van a tocar al mismo tiempo las IAs de las tres grandes, o sea, Anthropic, Google y OpenAI. Tres empresas que compiten ahí a muerte sobre el mismo cerebro y sin saber una de la otra. Así que les voy a mostrar cómo se conectan cada una. Primero Cloud Code, luego Antigravity y finalmente OpenAI, donde vamos a hacer la conexión con ChatGPT. Y como ya lo tenemos conectado, voy a hacer algo entretenido, que va a ser preguntarle a ChatGPT sobre cuál fue la nota que tiene relación sobre mi canal, para que vean qué es lo que pasa. Y fíjense que respondió que, bueno, mi canal, cuál era mi canal de YouTube y desde dónde lo escribió, que fue desde Cloud Code. Así que por ese lado, genial. Y lo otro que vamos a hacer, que es desde Aggie, bueno, Antigravity, vamos a decirle que guarde cuál es la URL de nuestro school. Y ahora
le voy a preguntar a ChatGPT cuál es mi school y desde dónde lo escribió. Y fantástico, nos da toda la información y luego se me olvidó firmarlo desde Aggie, así que le digo eso y luego le vuelvo a preguntar a ChatGPT y me da la información correcta y todo conectado a través de un solo protocolo. Imagínense lo entretenido de esto. Hasta acá guardó y recordó. Ahora necesito que piense. Le voy a preguntar sobre la caída, pero en lenguaje natural. Quiero la causa raíz y no que me mande links por mandarme. ¿Qué fue lo que causó la caída de la plataforma de Neira Labs y qué falta para que no se repita? Busca en el cerebro y razona, por favor. Revisa el incidente, la causa raíz y la acción pendiente en el cerebro. Listo. Me dice sobre la caída de Neira Labs que ocurrió el 23 de mayo del 2026. El motivo, se despliegue abrió demasiadas conexiones hacia la base de datos y agotó el máximo disponible de 200 conexiones. La mitigación fue hacer rollback del despliegue y que volvió a operar todo esto después de 47 minutos. Lo que todavía falta implementar para reducir el riesgo de que vuelva a pasar es un límite de conexiones por servicio, una alerta de saturación y mi razonamiento es que la alerta no evita la caída y mi razonamiento es que la alerta solo no evita la caída, únicamente ayuda a reaccionar más rápido. La protección realmente importante es aislar el consumo de cada servicio mediante un límite o pool separado. Así, aunque pagos tengan un bug o una mala configuración, no debería poder dejar sin conexión. Buenísimo. Buenísimo. Y acá está la capa que casi nadie arma, la gobernanza. Y te lo voy a mostrar donde de verdad se ve. Gbrain tiene un portal de administración y es lo que te voy a mostrar ahora. Primero me voy a autenticar con un token. Fíjense que podemos ver todos los logs asociados a cada uno de los agentes y la parte importante donde están registrados todos uno de nuestros agentes. Y fíjense que ahí hay un tema súper interesante que son los scopes, que le damos los permisos que requiere cada uno de los agentes. Por ejemplo, en estos casos, algunos tienen de lectura y escritura y otros solamente de lectura. Y para agregarlo simplemente le hacen clic ahí en el botón. Ahí pueden ver el detalle de cada uno de los agentes después. Todo lo que viste son agentes interactivos. Tú les hablas y responden. Pero hay otro mundo, los agentes en producción, los que corren solamente en la nube, sin nadie mirando. De hecho, en este canal ya los conoces porque los hemos armado con ADK y con A2A. Y acá están desplegados en producción. Y ojo que ADK trae su propio portal web para hablarles y ver cómo trabajan por dentro. Y fíjate que le escribo yo. ¿Y qué hace el sistema solo? Escribí una frase, el resto lo hicieron ellos. Uno investigó y le pasó el trabajo al otro por A2A. Y el otro escribió agentes de producción hablando gracias a 3 protocolos: MCP, A2A y OAuth sobre el cerebro que también leen mis terminales, los coding agents. Y no solo ellos, porque también ChatGPT o todas las interfaces de cada uno de los proveedores. Y ojo que el mismo agente podría correr en Amazon Web Service o en Azure. Imagínense esto, un equipo entero en nubes distintas, federados por una sola memoria. Pero eso viene en otro video. Y acá viene mucho material. Lo que me falta es tiempo, aunque pronto voy a tener bastante tiempo para poder entregarles mucho contenido. Y ahora viene otro remate. ¿Se acuerdan cuando habíamos escrito por Google Chat? Ahora vamos a volver y le vamos a preguntar en qué quedó todo el tema de la caída de la plataforma. Oye, y acá está la conexión que amarra todo, así que presta
atención. Cuando le escribes a Otto, no es que te conteste Otto. Por debajo, tu mensaje dispara a los mismos agentes que viste hace un rato. El investigador y el cronista, esos que corren en una Cloud Run, en producción. Otto es solo la puerta humana. El trabajo pesado los hacen los agentes en la nube. Y mira, le voy a pedir algo nuevo. O sea, piénsalo de esta manera. Desde un chat, cualquier persona de la empresa acaba de poner a trabajar a 2 agentes en producción sin ni siquiera saberlo. Una cosa más y es lo que te hace también sentirte dueño. Todo lo que las 6 puertas escribieron, ustedes me podrían preguntar, ¿y dónde lo veo? No en la terminal. Mira esto. Esto no es Obsidian ni un plugin. Es un sitio web de verdad y tuyo. Y fíjate que cuando un agente escribe, aparece acá. Lo genial es que como está online, también pueden abrirlo desde cualquier celular. Y obviamente esto tiene que ser privado. Así que implementamos Cloudflare Access. Está todo bien pensado. O sea, tu cerebro como una wiki desde donde sea con candado y solo entras tú y las personas que autorices porque es un servicio tuyo. Hablemos ahora un poquito sobre las veces que se me rompió todo esto. El primero, el candado invisible. Subí los agentes a producción y leían sin problemas. Pero al escribir contestaban como que si estuviera todo listo. No guardaban nada. Las credenciales viajaban bien en las peticiones normales, pero no cuando la gente y el cerebro se conectaban por primera vez. La lección es que aunque un agente te diga que está todo listo, no significa que en realidad lo hizo. Así que siempre verifica. El número 2, el fantasma que yo mismo creé. Esta vez el agente guardaba lo que tenía que guardar, pero yo juraba que no lo estaba haciendo. Pasé hartas horas cazando un bug que en realidad no existía. Yo había borrado antes una página de prueba y el sistema usa un borrado suave. O sea, deja una marca que esto ya está borrado, que tapaba mi propia lectura. O sea, el error era mío. La lección es que la mitad de los bugs son tu forma de mirar. Y finalmente el modelo que se vendía gratis. Probé la parte de razonar con la IA con un modelo gratis y de hecho me devolvía vacío y lo cambié y por un par de centavos funcionó. A veces sale caro en tiempo. Así que en este caso 3 fallas y 3 lecciones. Súper bien y es importante ser transparente con ustedes. Y ahora lo que te prometí en el principio, ¿de dónde salió todo esto? El motor de este cerebro no lo escribí yo, lo liberó Garry Tan. Tiene un agente que trabaja mientras él duerme y hace poco liberó todo el código fuente. Y esto se llama Gbrain. Y acá viene algo que me voló en la cabeza de cierta manera porque adentro venían 2 ensayos muy interesantes. El primero se llamaba Teen Harness Fat Skills. Su frase central: el secreto no es el modelo, sino que es el harness, lo que envuelve al modelo. O sea, Garry llegó a la misma conclusión de lo que vengo diciendo hace meses. Pero ojo con algo que es súper importante. Gbrain es el motor, es una pieza. Todo el harness que viste hoy, las 6 puertas, los agentes en producción, la gobernanza por permiso, la nube, el chat, todo eso lo construí yo. Garry Tan liberó la semilla. El sistema soberano que acabas de ver es mío. Y ese es exactamente el punto en este canal. El motor puede venir de cualquier parte, pero el harness es tuyo. ¿Te acuerdas de esa palabra que te dije que recordaras al comienzo? Ahora sí te hace clic. ¿Y cuánto cuesta esto? La máquina, 0. Capa gratis de Google. El túnel, gratis. El sitio, gratis también. Y la parte que razona, bueno, ahí sí, centavos de dólar. A mi escala, unos pocos dólares al mes, pero nada que te juegue tan en contra. No es gratis del todo, pero no es tanta plata. Es como que son un par de cafés al mes y ya. Y si lo quieres 100% tuyo, sí, en realidad lo puedes hacer, pero necesitas tu propio hardware con músculo y obviamente vas a requerir invertir.
Eso podría ser otra historia y otro video. Y volvamos al principio. Tu memoria hoy no la controlas tú. Vive en cajas negras que olvidan cuando quieren y que no te puede llevar. Hoy le diste la vuelta. Un cerebro tuyo y en la nube que leen 3 empresas rivales. Y ojo que pueden ser muchas más. Más 2 agentes de producción y además una integración con Google Workspace. Todos a la vez que razonan contigo. Que gobiernas tu puerta por puerta. No inventé la idea, pero la llevé hacia donde nadie la ha llevado. El modelo es el empleado y la memoria es tu empresa. Así que por favor no regales tu empresa. Y una última cosa para los que me siguen: el blueprint completo, el Terraform, el túnel, los permisos, los agentes, todo paso a paso en mi comunidad de Skool, para que lo armes en un fin de semana sin cometer mis errores. Y lo que viene, la federación. Hoy viste 2 agentes de producción en una nube. Imagina un equipo entero en nubes distintas. Google, Amazon Web Service, Azure o donde sea. Todos federados por una sola memoria, la tuya. Ahí cambia todo de nuevo. Gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete, ingresa a la comunidad de Skool y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Chau, chau.